Continuamos en esta interesante conversación con Víctor Villanueva, que es el director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, a propósito del reinicio de las clases. ¿Ya, Karen? Sí, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tengo, bueno, es un comentario y de hecho me gustaría saber tu opinión porque una de las cosas que se están criticando bastante, aunque nunca estamos conformes con ninguna decisión que se toma, ¿verdad? Es que los padres que decidan mandar a sus hijos a la escuela pueden hacerlo y los que no, pues no lo van a hacer. Eso en función de la situación que hay de Omicron y todo lo demás, sabiendo que recordemos que los niños, esa vacuna, ahora hay que tener vacuna, a partir de los 12 años es obligatorio que tengan las vacunas, o sea, 1, 2 y 3 vacunas, obligando el Estado a los padres a vacunar a sus hijos. ¿Qué va a pasar en ese sentido en cuanto al tema de derechos, verdad? Para que esos padres que no quieren vacunar a sus hijos, o sea, si no vacuno a mi hijo, no lo puedo enviar a la escuela, o sea, que me están de alguna manera limitando el acceso a la educación de mis hijos. Son de las cosas que algunas personas están comentando y de hecho, insisto, o sea, ¿de qué te vale a ti no llevar a tus hijos al colegio cuando tú y el círculo completo están compartiendo en el restaurante, están compartiendo, o sea, a fin de cuentas, como quiera, puede haber una situación y un choque de criterios respecto a esto. Desde tu punto de vista, ¿cómo puede entonces, cómo puede verse esta prohibición que tienen los niños que no están vacunados aún a partir de los 12 años? Mira, el protocolo de bioseguridad lo resolvió de manera plena, en términos de que si no optas por la vacuna, pues deberás entonces presentar periódicamente, sistemáticamente, pruebas de antígeno PCR de manera negativa. Inclusive las instituciones educativas la estamos proporcionando, ofertando a los padres para que sea así sistemáticamente y a la vez estamos haciendo y hemos estado haciendo a lo largo de todas las jornadas docentes operativos para no tan solo a los alumnos, sino también al personal de planta, al personal docente, y que siempre haya un control y una supervisión, inclusive aleatoria. Es decir, que en este debate de derechos, en donde las autoridades en tendencia general han propiciado de que sea voluntaria la aplicación de la vacuna en el individuo o preservar el derecho a elegir, yo creo que eso obviamente es ajeno a lo que tiene que ver con la dinámica propia de las clases, porque nuestra obligación marcada y principal es propiciar el escenario de este bien público que administramos de manera privada, que es la impartición de docencia. Entonces, sobre este hecho, los padres siguen teniendo la voluntariedad de aplicar la vacuna o no, supervisar plenamente con sus pediatras. También está el hecho de que si hay alguna comorbilidad de un niño, alguna condición específica que supone todavía un riesgo para la ciencia, la aplicación de esa vacuna, todo eso se respeta, siempre y cuando también se respete el derecho de los colectivos, porque si yo cumplo con mi vacuna para propiciar un escenario seguro donde me desenvuelvo, pues entonces con esta vacuna, el que no se vacuna me pone en riesgo. Entonces ahí entra el choque del derecho individual con el derecho colectivo y se hace difuso entonces quién tiene la preponderancia. Entonces para esto se garantiza claramente en lo que es el hecho de presentar periódicamente una prueba de antígeno en negativo. Víctor, Cristian Morel, un honor y de verdad con mucho placer de tenerte aquí en tiempos de tanta confusión, sobre todo para los que somos padres. Este programa yo me siento en casa, o sea, amigos tienes aquí, definitivamente. Amiga de crianza, o sea ¿qué más pedir? Hermano, mira, está demostrado que los niños han sido más resilientes en el tema de los protocolos ante el COVID. Los niños se ponen su mascarilla, ya los que tienen 3, 4 años andan con su mascarilla y es parte de su vida definitivamente, que a nosotros nos ha costado mucho más adaptarnos. El tema de los colegios. Muchos dicen que volver a la presencialidad despertará otro brote en las escuelas. No lo creo particularmente. Pero ¿qué pueden hacer esos padres que los colegios privados de sus hijos le están diciendo vamos a la virtualidad? ¿Cuál es la recomendación para los que no estén de acuerdo? No, acaba la autoridad de determinar que será voluntaria. Entonces,
Eso inclusive tiene una implicación hasta constitucional, porque los padres tenemos la obligación de la enseñanza. Y en el contexto de esta realidad de la pandemia, obviamente que la virtualidad supone un mecanismo, una vía para hacer posible el proceso de enseñanza ante cualquier advertencia que implique la salud colectiva. Entonces, lo que tiene que ver con ir a la virtualidad es una herramienta, no es la vía. Y se demostró claramente que cuando tuvimos que afianzarnos como esa única vía, un momento más oscuro para la humanidad con respecto al tratamiento de este contagio, obviamente que eso generó hallazgos, eso generó resultados. Y sin lugar a dudas, nos sorprendió que pudimos cumplir programación académica totalmente virtual cuando en la comunidad académica debatíamos si aún entre adultos programas de formación totalmente virtual eran efectivos, pero ya se vio que podemos cumplir programación académica. Ahora, en los infantes, esto se demostró que no es posible. Entonces, los infantes necesitan una presencialidad. Y como tú señalas, Cristian, sí, en ellos el virus, en todas las cepas que ha habido, el virus es menos lesivo por la composición cromosomática de las moléculas, de la sangre, y sobre todo cómo se aferra el tipo del coronavirus como núcleo de esta infección del SARS-CoV. Lo que estamos viendo es que los niños tienen menor implicación de riesgo. Ahora, esa menor implicación de riesgo nunca limitó el contagio. Por eso la humanidad llevó a lo que tiene que ver a paralizar la docencia. Ahora yo te digo lo siguiente. En el caso del mundo, o más bien también de República Dominicana, fueron cuando en los 6 meses de clase que acabamos de impartir, en los 5 meses de clase que acaban de pasar, fueron los colegios, los centros de brote de COVID en el país. No lo fueron. Entonces, y te acabo de dar el dato, que mientras la positividad en el país andaba casi en el 6%, apenas nosotros superábamos el 1%. Pero ese 1% era en el aula que se creaba, ¿no? Venían desde fuera. Así. ¿No? Entonces, el tema está en que nosotros sí cumplimos, sobre todo por lo que implica que usted confíe que nos entregan sus niños, el tesoro más grande de todos nosotros son nuestros hijos. Entonces, usted no lo confía, nosotros tenemos que cumplir para que usted tenga la confianza que lo está llevando a un lugar donde hay controles, y si hay algún caso que lo hubo y lo ha habido y lo habrá, que eso no es noticia, haya un tratamiento correcto como dice la ciencia. Entonces, aquí tenemos que circunscribirlo en 3 medidas. Porque tampoco quiero irme al contexto netamente político, porque desde diciembre nosotros veníamos dándole observación a esto, porque las autoridades sí incumplieron y se fueron con el afán del populismo de no prestar el debido control mediante las festividades navideñas, porque ya era proyectable el tema de que a estas alturas del mes de enero íbamos a estar en el contexto de una quinta ola, y a alguien se le debió ocurrir que iba a coincidir con el retorno a clase. Entonces, el problema es que cuando aconteció el primer caso en Estados Unidos, en California, a la primera 2 semanas y media, ya la variante de Omicron suponía el 47% de los contagios. Pero finalizando diciembre, ya Omicron representaba el 95% de los contagios. Pero peor aún, en el contexto dominicano, antes de ayer nos dice el Ministerio de Salud Pública que en muestras que tomaron en los días 20, 23, 24 y 25 de diciembre, que la llevaron a analizar a laboratorios en Estados Unidos, resulta que el 83%, el 20 de diciembre, el 83% de los casos de las muestras llevadas correspondían a Omicron. Víctor. Es decir, ya ahí se sabía que íbamos a tener un contexto como el actual, y no se tomaron medidas en el desempeño de la sociedad en las actividades navideñas. Celine tiene una pregunta para ti. Adelante, Celine, un placer. Gracias. Igual para mí, Víctor, gracias por esas explicaciones tan maravillosas. Yo, como madre de 3, debo de felicitarlos a todos, y sobre todo a los niños, que en realidad han sido mucho más disciplinados que nosotros los adultos. Mis hijas y mi hijo también han tenido un cambio emocional del cielo a la tierra, y yo soy siempre
y voy a apoyar la decisión de que llevemos a los niños de una manera presencial. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tienen ya definitivamente planeado comenzar a vacunar a los niños menores de 12 años? Sí, claro. Bueno, las autoridades han dispuesto que sea por encima de los 5 años. Y ahí, acorde a como la propia Organización Mundial de la Salud lo ha preestablecido. Y que las casas que fabrican las vacunas han hecho ya las pruebas del lugar y la han marcado como segura, efectiva, etcétera, etcétera. Es decir, que ya siempre como se trata de niños y hay una supervisión marcada médica de la mano del pediatra del niño, siempre le hemos aconsejado a nuestra comunidad de padres y amigos que lo consulten siempre con sus pediatras, porque hasta los 12 años no hay una obligatoriedad de aplicación de la vacuna. Entonces, si su pediatra evalúa, bueno, su niño no es asmático, pues entonces tiene que tenerle prioridad, vamos a vacunar. O ya hay estudios que evidencian que un niño de 7 años asmático tiene mejor control o tiene alguna susceptibilidad. El asunto es que quienes están más al día de la evolución de cada área de la ciencia médica, ahí en ese caso tiene que ser de la mano de su pediatra. Y corroborar con lo que señala Celine, de que los grandes héroes de todo esto son los niños, porque eso es lo que no entienden nada. Y lo pongo inclusive por encima de los médicos, que son los verdaderos titanes de guerra que han marcado y han dado su verdadero juramento hipocrático concerniente a atender a todos nosotros. Y los niños que no entienden esto desde un punto de vista de origen como tal, han asumido su desafío sin ningún regañadiente y han estado siempre a la altura de las circunstancias con todo. Y nunca hemos visto que haya habido resistencia en sentido general a ellos adaptarse. De hecho, mi hijo me exige la vacuna. Tiene 8 años, papi, pero dijeron que los de 5 años ya tienen que vacunarse. Sí, te tengo que llevar al pediatra para consultar. Entonces, el tema es que hay un grado de conciencia, de comportamiento, y que en verdad, cuando se escriba la historia de todo este contexto, el primer lugar yo se lo daría a nuestros hijos. Bueno, Víctor, yo creo que ha sido una conversación maravillosa, bastante ilustrativa para nuestros amigos y que nos da una visión bastante clara de cuál es la visión de las instituciones privadas de educación. ¿Cómo se pueden comunicar nuestros amigos oyentes con la asociación y contigo para cualquier pregunta adicional? Bueno, siempre estamos marcados por la vía de las redes sociales para tener ahí un registro de todas las conversaciones, de todas las interacciones, en @AINEP, donde quiera que nos quieran buscar, tanto en Facebook como en Instagram. Y por igual, estamos más que prestos a cualquier orientación en la intranet que tenemos con nuestros miembros también. Consulte si sus colegios son miembros de la INEP para nosotros también, para que ellos también les edifiquen en base a todo el canal de comunicaciones permanente que tenemos con ellos y de orientación. Manden a sus hijos con mascarillas, no de estas, que por favor que sean mascarillas clínicas, mascarillas de la FPP2, que son las más seguras para el Omicron. Utilicen por favor el control previo en casa. Si ven el niño con algún tipo de síntoma, por favor, depuren el síntoma junto con su pediatra. Y por favor, porque casi el 50% de la población dominicana no se ha vacunado, así que por favor, vacúnense, por favor. Esto es importante porque no es lo mismo que ocurra. El Omicron es menos letal porque se supone que la variación que hizo el virus fue en organismos ya con cierta inmunidad. Así que ya sea que le haya dado otra cepa o le haya dado o haya estado vacunado, pero si es un organismo que no ha tenido inmunidad con respecto al virus, las mutaciones no son tan nobles y por eso es importante llegar hasta la inmunidad de rebaño, y eso lo hacemos solamente logrando dando un paso de confianza hacia el avance de la ciencia para enfrentar estas circunstancias. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Nosotros, luego de escuchar esta excelente presentación, continuamos. En